crisis internacional e incertidumbre política genera alta volatilidad en la bolsa de valores y el tipo de cambio. Bienvenidos, soy Washington López, economista y especialista en los mercados financieros. Y esto es Gestión y Bolsa. Dentro de las noticias más importantes de las últimas semanas, tenemos: Wall Street inicia mayo en terreno negativo. Los datos microeconómicos de Estados Unidos son negativos, muy por debajo de lo esperado. La inflación parece ser el detonante en Estados Unidos, corrigiendo más de 5% los índices americanos. El VIX sube 74% con una caída del 4% de Wall Street. El rendimiento de los bonos del Tesoro de 10 años presionan a próximas subas en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. El ratio put-call nos indica que estamos próximos a un cambio de tendencia y una corrección agresiva en el mercado de valores. El Bitcoin corrige más de 21% y cierra en la zona de $50.000. El oro y los metales en general continúan al alza y se proyecta que esta tendencia continuará en las próximas semanas. Las elecciones presidenciales en el Perú siguen con alta especulación e incertidumbre. La bolsa de valores y el tipo de cambio obtienen una recuperación importante tras acercarse la brecha de Keiko Fujimori con Pedro Castillo. Las bolsas mundiales reflejan un comportamiento mixto, recuperando las pérdidas del mes el mercado americano, cerrando con un ligero negativo de menos 0.19%. La bolsa europea comparte la recuperación subiendo 0.63%. Por otro lado, la bolsa asiática continúa en terreno negativo, perdiendo este mes menos 3.3%. Y las bolsas latinoamericanas generan un rally de 5.67%. El repunte de empleos de la economía americana en el mes de abril fue un fracaso, agregando solo 266.000 nuevos empleos versus 978.000 empleos que se tenía pronosticado. Menos estadounidenses presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo esta semana, aplicando 473.000 nuevas aplicaciones versus 500.000 de aplicaciones que fueron la semana pasada. El dato de inflación fue de 4.2% respecto a las expectativas de 3.6%. generando miedo inflacionario y una reacción contractiva por parte de la Reserva Federal. Las ventas minoristas en Estados Unidos se estancaron inesperadamente, otorgando 0% como dato en el mes de abril. Los economistas, encuestados por Reuters, proyectaban que las ventas minoristas deberían ascender al 1%. El mercado americano se ha resistido todo este año a los procesos correctivos en base a los riesgos latentes de la inflación, tasa de interés, ratios de deuda, oferta monetaria y sentimientos de euforia, lo que en definitiva nos hace reflejar una próxima crisis similar a la del 2008 o a la del año 2000, rindiendo a la fecha más de 6% el Standard & Poor's 500. Las burbujas y los techos del mercado tienen este comportamiento al final de su tendencia, en donde los agentes económicos empiezan a ser una amenaza cada vez mayor para el mercado de valores, siendo el principal recurso favorable para la economía y la bolsa los paquetes de estímulo por parte de la Fed y los paquetes de ayuda por parte del gobierno americano, los cuales hoy generan un alto riesgo por parte de una inflación impulsada por una mayor demanda y una escasez de la producción. Por un lado, tenemos la inyección trillonaria por parte de la oferta monetaria de la Reserva Federal, lo cual ha sobrecalentado la economía, escenario que empieza a reflejar su verdadero comportamiento con un proceso de vacunación eficiente en Estados Unidos, llevando a los valores mínimos los números de contagiados y eliminando el riesgo COVID. Una estructura la cual antes era favorable al mercado de valores, pues hoy se convierte en una amenaza a través de las expectativas de inflación, los cuales empiezan a descontar este auge económico, presionando así a la Reserva Federal a cambiar su política monetaria, recortar los estímulos y subir las tasas de interés. Hoy, los resultados económicos negativos son festejados por Wall Street,
consumas más de 2% por día. Estas inconsistencias irracionales, sumadas a las consecuencias de los programas de estímulo que repercuten en la inflación, hacen que la percepción cambie en 360 grados, generando así un cambio por completo en las reglas de juego, lo que generaría un cambio de humor y cambio de tendencia en los mercados financieros. Los niveles de apalancamiento de las empresas e inversionistas se encuentran en máximos históricos, lo que significa que existe una sobrevaluación del precio de las acciones impulsado por la euforia en el mercado americano, detectando como riesgo una caída importante de los índices americanos en un futuro cercano. Este gráfico nos muestra la correlación importante entre el rendimiento de los bonos del Tesoro de 10 años y las expectativas de inflación. Recordemos que, a mayor rendimiento de los bonos, se produce una salida de capitales de renta variable hacia la renta fija, por obtener un mayor rendimiento con menor riesgo. Cada vez que el margin debit ha llegado a los valores extremos, se ha generado una crisis financiera en el mercado de valores, coincidiendo el techo de los mercados con el techo de la deuda, siendo un indicador de alta confianza para medir el techo para esta próxima crisis. En los últimos meses, la inflación y las expectativas de inflación han tenido una tendencia alcista, impulsado principalmente por un paquete de ayuda fiscal por parte de Biden, continua inyección de liquidez por parte de la Fed con la compra de los bonos mensuales, disminución de las cifras COVID por el agresivo proceso de covacunación, reapertura de todas las actividades económicas en Estados Unidos y un rally del petróleo por incidencia en el costo de distribución de los productos en general. Las expectativas de inflación se encuentran en máximos históricos, demostrando que los inversionistas no le creen al discurso de la Reserva Federal, el cual confirma y afirma que la inflación es temporal y que el programa de estímulo se va a mantener hasta el 2024. Se puede observar que los números de contagiados de coronavirus en Estados Unidos está descendiendo, debido a un proceso agresivo de vacunación que ya superó el tercio de la población. De completarse el proceso de inmunización de la población, facilitaría la apertura al 100% de las actividades como el turismo, gastronomía y entretenimiento, que impulsarán la demanda agregada y por ende la inflación. El VIX, el índice del miedo del mercado americano, mide la volatilidad implícita del S&P 500. La semana pasada hemos visualizado una suba del VIX de 71%, desde $16 a $28, con una corrección del 4% del mercado americano. Este movimiento nos hace recordar febrero del 2020, cuando inició el crash del coronavirus y el VIX reflejaba estos comportamientos diarios con caídas de Wall Street. El ratio put-call es un indicador de sentimiento y podemos observar que se encuentra en un mínimo extremo, reflejando como consecuencia una euforia del mercado americano. Este ratio es menor en comparación a la crisis del 2008 y del año 2000, indicando que nos encontramos con altas probabilidades de repetir una crisis financiera este año. Desde la perspectiva técnica, podemos observar que el mercado americano, desde el piso del 2008, de largo plazo, ha cerrado 5 movimientos internos desde la iniciación del nuevo ciclo alcista iniciado en marzo del 2009. En definitiva, este último rally que detectamos desde la crisis del coronavirus en marzo del 2020 ha finalizado la estructura con 5 movimientos al alza, lo cual nos confirma que el bull market y el rally del mercado americano está muy próximo a terminar o ya ha terminado. Es importante detectar las extensiones Fibonacci para poder detectar el rango en donde podría el mercado realizar el techo importante. Claramente en este movimiento podemos detectar que el ángulo y la proyección ha sido la mayor extensión Fibonacci, el cual se detecta desde 4.236 extensión Fibonacci de la onda 1. En definitiva, la onda 1 tuvo una medición de 536 puntos, lo que en definitiva, si yo extrapolo 538 puntos por la máxima extensión Fibonacci, que es el 4.236%, tengo 2.278 puntos que el mercado debería subir desde el piso del coronavirus.
Si el piso del coronavirus, que es 2.197, yo le sumo 2.278, tengo un objetivo máximo que el mercado debería realizar de 4.476 puntos, el S&P, escenario el cual se encuentra a 200 puntos de ese objetivo, siendo el máximo que realizó el S&P de 4.220 puntos la semana pasada, lo cual en definitiva nos marca que el mercado ya está dentro de la zona objetivo y está próximo a hacer una inflexión importante, la cual bajo nuestro objetivo y nuestra proyección ya empezó a realizar. En el corto plazo podemos observar las 5 ondas que ha generado el mercado desde el piso del coronavirus, el cual está finalizando con una cuña o triángulo diagonal, el cual nos indica el cambio de tendencia ya en la zona de 4.050 puntos. Si el S&P llegase a romper los mínimos que realizó la semana pasada, en definitiva la proyección y la confianza bajista aumentaría definitivamente a un rango muy amplio, lo cual nos daría como objetivo que el mercado debería descender a la zona de 3.500 puntos, en donde nos encontramos estos máximos previos, que justo fue la victoria de Biden frente a Trump, para posteriormente ir a la zona de 2.600, 2.500 puntos, que fue la zona de mínimos que tocó con la crisis del coronavirus. Claramente para nosotros el mercado ha dejado una llave de reversión semanal, lo cual también nos alimenta de la presión bajista. Sin embargo, no descartamos unos máximos previos que pudiese llegar a la zona mencionada en el Fibonacci y a la zona mencionada también en los máximos de canal, como podemos observar en esta teoría ondulatoria, que el mercado podría ir a nuevos máximos para recién ahí empezar a llegar más. Nuestra conclusión claramente es que el mercado se encuentra próximo a hacer un movimiento importante, un cambio de tendencia, por todos los motivos que ya hemos explicado en el video de gestión de bolsa. Simplemente estamos esperando nosotros la confirmación técnica para que pueda confirmarse nuestra visión y el mercado realizar una caída superior al 30-40%, el cual tiene como objetivo principal el 61.8 de toda la suba, el cual es los puntos de 3.000 puntos el S&P. La Bolsa de Valores de Lima genera una de las subas más importantes de su historia en los últimos años. El EPU, indicador de la Bolsa de Valores de Lima en dólares, cotizando en Estados Unidos, realizó un comportamiento de inicios de mayo de $32 a 35.37, el cual cerró este viernes, subiendo más de 10.53% en 15 días. En el primer trimestre del 2021, la economía peruana se ha recuperado, alcanzando un crecimiento del 4% respecto al mismo periodo del año pasado. Luego de 4 trimestres en decrecimiento, es el primer trimestre y el primer periodo en el que el PBI interno registra resultados positivos, pese al impacto de las cuarentenas disputadas en febrero. La crisis política que actualmente vive el país es consecuencia de todo el caos social que ocurrió el año pasado con la vacancia de Vizcarra, la vacancia de Merino y el poder de Sagasti hoy en el mandato. En definitiva, esta división política que sufrió el país es consecuencia de haber tenido una primera vuelta tan aleatoria respecto a los partidos y tener una segunda vuelta en la cual tenemos que elegir entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. La incertidumbre generada por los resultados de la primera encuesta, en donde existía una gran brecha entre Castillo y Fujimori, superando los 18 puntos entre los dos candidatos, generó pánico, miedo e incertidumbre en el mercado local, generando una caída agresiva en la bolsa de valores de 15% promedio y 30% sectores principales como el minero y el bancario. Por otro lado, el tipo de cambio trepó 5.9%, desde 3.63 a 3.84, lo que en definitiva generó alta especulación y generó un refugio del ciudadano de pie en el dólar y una fuga de los capitales extranjeros del país. En otro escenario, en donde se ha ajustado la brecha entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo,
Después del primer debate, los resultados en las encuestas se han modificado, acortando la brecha, reduciendo la incertidumbre del mercado, provocando una recuperación en la bolsa de valores y en las acciones y un retroceso del tipo de cambio. Hace 2 semanas, la distancia entre Pedro Castillo y Fujimori era de 15 puntos. 14 días más tarde, la diferencia se acortó a solo 5. Ese mismo día, la bolsa subió 3.3% y al día siguiente 3.8%, mientras que el sol se fortaleció reduciéndose al cierre y a volver a la zona de 3.675. En conclusión, el futuro de la Bolsa de Lima y el tipo de cambio está relacionado a los resultados de los siguientes debates y al impacto que tenga con los resultados en base a las encuestas que se vayan a publicar las próximas semanas, pudiendo repetirse ambos escenarios. El primero, el cual Castillo tome la delantera y se amplíe la brecha, lo cual generaría nuevamente pánico e incertidumbre en el mercado, generando una caída de la Bolsa de Lima y sus acciones y una suba del tipo de cambio a los máximos históricos de 3.85. Sin embargo, si Keiko Fujimori logra superar la valla y ponerse en la delantera, en definitiva el tipo de cambio regresaría a la cotización previa antes de las elecciones y la bolsa de valores y sus acciones recuperarían todas las pérdidas generadas por esta incertidumbre política. Recordemos lo que sucedió la última vez con la Bolsa de Valores de Lima cuando ganó las elecciones un partido de rasgos socialistas en el Perú. La Bolsa de Valores cayó más de 12.51%, el mayor descenso de su historia, obligándonos a cerrar varias horas en el mercado. Adicional a eso, acciones como la minera Volcán tuvo su mayor pérdida en su historia, perdiendo 15% en un día y 11.6% perdiendo la minera Buenaventura. Vamos a analizar la Bolsa de Valores de Lima a través de esto. En definitiva, es importante mencionar la triangulación que realiza el EPU desde los máximos del 2010 que alcanzó 51 puntos el EPU. En definitiva, cada subonda que podemos ver desde la onda C, D, E y F ha respetado el 0.76% Fibonacci respecto a la onda anterior, tanto en la onda D, en la onda E, en la onda F, por lo cual, bajo nuestro criterio y nuestra tesis, la onda G va a recortar el 0.66% de la onda F, el cual tiene como resultado final 24 dólares de EPU. Claramente, desde la cotización actual de 35 dólares, el movimiento dentro de la onda G, para nuestra perspectiva, está incompleto, siendo la suba actual que podemos observar en el mercado la onda X, lo cual finalizaría una onda Y a la baja a la zona de 24 dólares. Esta caída en definitiva la detectamos como mayor incertidumbre y riesgo que puede ocurrir en el proceso electoral, lo cual en definitiva generaría mayor colapso en el mercado de valores y lo detectamos en definitiva como una oportunidad de compra de largo plazo para la bolsa peruana, en donde creemos de largo plazo que los commodities van a ser los que lleven este ciclo alcista y por lo cual Perú es una de las principales apuestas para esta visión desde un super ciclo de commodities a la zona de 51 dólares nuevamente. Detectando más en el corto plazo, desde nuestro último video de gestión bolsa, nosotros indicamos que la Bolsa de Valores de Lima estaba agotada el ciclo alcista que había generado desde los pisos de la crisis del coronavirus en 21 dólares, lo cual en definitiva la zona de 38 dólares lo detectamos como una zona de venta, una zona peligrosa, y por ende nosotros recomendamos a nuestros seguidores vender las posiciones de la bolsa peruana y mantener su cash para una posible compra a un precio menor. Esta visión ya ocurrió, ya empezó a darse. Esta caída ha sido la caída del precio electoral, esta es la recuperación del cierre de la brecha y en definitiva creemos de que este escenario político, sumado a otros riesgos, en definitiva pandémicos y económicos, va a generar una presión a la baja de la bolsa peruana para ir a la zona de 27 dólares, el cual es una zona atractiva para nuestro criterio. Es importante mencionar que los mínimos de 31 dólares
son claves para que se dé esta visión bajista, en donde tenemos el 61.8 Fibonacci de toda la última suba y el 38.2 Fibonacci de toda la extensión. Este punto medio de 31 dólares es totalmente argumentado para pensar que si el mercado perfora la baja, estaría confirmando un hombro cabeza hombro, y lo cual confirmaría un bear market de la bolsa peruana a 27 dólares, 26 dólares en principio, para, vuelvo a mencionar, que sea una oportunidad histórica de compra de Perú para los próximos años. Desde inicios de abril, el tipo de cambio ha reflejado un comportamiento agresivo al alza, principalmente por las elecciones presidenciales. El sol peruano ha pasado de cotizar de 3.63 soles por dólar a máximos de 3.85, depreciándose más de 5.6% en menos de 2 semanas. En medio de la mayor volatilidad iniciada a principios de abril, el BCR ha salido a controlar la depreciación del tipo de cambio, generando una intervención de 3.078 millones de dólares para estabilizar la moneda peruana. Los metales tienen un comportamiento positivo en mayo, siendo la plata el metal que lidera la suba en mayo, generando 5.4%, alcanzando máximos de 27.4 dólares. Por su parte, el oro continúa su rally alcista, iniciado en abril, subiendo 4.2%, y el cobre mantiene su sólida tendencia alcista, subiendo 4.2%, alcanzando la zona de 4.657. La recuperación reflejada por el oro en los últimos meses, desde la zona de 1670 a la cotización actual de 1825, fue impulsada por 3 factores: la caída de las tasas de interés reales, la suba de la inflación y un reporte de empleo negativo. En definitiva, el ciclo correctivo del oro finalizó en la zona de 1666, una zona que nosotros detectamos como oportunidad de compra, el cual identificamos como zona de acumulación el rango de 1730-1675. En nuestro último video de Gestión y Bolsa mencionamos de que el oro en este rango era una oportunidad de compra y que proyectamos que el oro iba a volver a los máximos de 2.075 dólares la onza. El movimiento empezó a ejecutarse, el oro actualmente cotiza en la zona de 1.865 dólares la onza. Sin embargo, creemos que es importante que perfore esta línea de tendencia a la baja para que cambie la tendencia y el mercado pueda sostener y tener un rally importante a los máximos previos. No descartamos un pequeño ajuste en el corto plazo, el cual puede ser parte de una toma de ganancias del trading que se puede haber realizado en la compra de 1675. La caída puede ser a la zona de 1750, 1800, para posteriormente ir hacia la zona de 2.000 dólares, 2.075 dólares la onza en el oro. Claramente, de largo plazo para nosotros esta onda es una onda 4, la cual puede tener alguna figura lateral que no descartamos. Sin embargo, de largo plazo la proyección es que la onda 5 vaya a la zona de 2.500 dólares la onza, como bien hemos mencionado en nuestros videos anteriores y artículos que publicamos en nuestro blog de gestión. El Bitcoin se encuentra dentro de un proceso correctivo, perdiendo 21% desde sus máximos de 64.000 puntos tocado en abril. La corrección actual a la zona de 50.200 dólares por Bitcoin en definitiva ha generado miedo y pánico con los inversionistas de Bitcoin. Sin embargo, creemos que el proceso correctivo va a ser más agresivo a la zona de 40.000, 35.000 dólares, siendo más atractivo esos precios para la compra de los inversionistas. Elon Musk sacudió el mundo de las criptomonedas el miércoles, cuando tuiteó que su compañía ya no aceptará bitcoins como forma de pago para sus vehículos. Después de que Musk compartiera la noticia, varias criptomonedas se hundieron, incluida la popular moneda del Bitcoin. Dogecoin también cayó 13% ese día, alcanzando mínimos de 0.37 centavos. Las principales altcoins siguieron la tendencia bajista, con lo cual se está generando
un escepticismo en la industria de criptomonedas. El Bitcoin, por su lado, inició su ciclo correctivo el 12 de abril alcanzando la zona de $64.435 por Bitcoin. Actualmente la cotización se encuentra en $42.966 y la llave de reversión que dejó la semana pasada nos indica que el proceso correctivo va a continuar por un par de semanas más. Si vemos la característica mensual y vemos los osciladores técnicos, podemos darnos cuenta que los osciladores aún nos indican que el proceso correctivo va a continuar. En definitiva, el RSI nos indica que podría llegar a la zona de 47, justo cuando hizo piso en esta zona, exactamente con una similitud. El estocástico nos indica que recién acaba de quebrar y que en definitiva el estocástico podría llegar a la zona de 20, en donde hizo piso en este escenario, lo cual nos representaría compra. Y el MACD también nos indica que el escenario correctivo está por empezar, por lo cual de los osciladores técnicos nos indican que en definitiva hay gran tramo por recorrer en el Bitcoin hacia la baja. De corto plazo nosotros detectamos que nos encontramos en una onda 4 para el Bitcoin, en donde en definitiva en la zona de los máximos se ha confirmado una cuña y un hombro cabeza a hombro, el cual nos da como objetivo la zona de 32.000 puntos. Ese objetivo es similar con el 54% Fibonacci de la suba que realizó el Bitcoin desde los 4.000 puntos a los 64.000 puntos, lo cual en definitiva también es correlacionado con la onda 4 en menor grado, una corrección lateral que al Bitcoin le costó mucho superar, que fue la zona de 35.000 puntos. En definitiva, creemos que para nosotros el rango de compra en donde el Bitcoin va a hacer piso es la zona de 34.000 puntos a la zona de 29.500 puntos. Si el Bitcoin perfora los mínimos de 40.000 puntos, esta visión correctiva se va a confirmar. De lo contrario, el Bitcoin tiene algunas probabilidades de hacer piso en la zona actual de 42.000, 41.000 puntos. Vamos a observar esta semana, va a ser importante cómo reacciona el Bitcoin, pero desde nuestra perspectiva la caída va a profundizarse a la zona ya mencionada. La noticia más importante que detectamos para esta semana es la minuta de la FED, el cual se va a realizar el día miércoles a la 1 de la tarde. Invitamos a todos ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro canal de Telegram y nuestro blog de gestión. Los esperamos en nuestra charla gratuita que haremos el miércoles 19 a las 7 de la noche por las redes sociales de Washington Capital, el cual se ha catalogado incertidumbre política e impacto al tipo de cambio de la bolsa de valores. ¿Qué hacer frente a la especulación de un partido comunista o Keiko Fujimori? Esperamos que este video sea de guía y ayuda para todos ustedes. Soy Washington López y esto fue Gestión y Bolsa.